Vamos a dar inicio a la clase. Una vez más, a todos y a todas que nos encontramos en esta sala, bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Realmente tengan hoy una jornada eh, productiva, una jornada bendecida en todo lo que estén haciendo, en todas sus actividades, en todos los movimientos que ustedes tengan que hacer hoy, que sea de provecho y beneficio para ustedes siempre. Por otra parte, quiero agradecerles otra vez el hecho de que estén en la sala, el hecho de que estén en el tiempo correcto y preciso para querer, ¿no? Aprender o recordar aquello que en algún momento se aprendió en el colegio, pero a veces se suele olvidar por muchas razones, o simplemente porque algunos no hemos llevado en el colegio, ¿no? Lenguaje es bastante amplio, hemos dicho desde el inicio, pero se han dado cuenta a lo largo del avance que también es repetitivo, ¿no? Hay estructuras que se repiten y se repiten y se repiten en cualquier tipo de análisis que se haga de la palabra. ¿Listo? Vamos a empezar entonces. Antes de la revisión de la tarea, vamos a terminar el último puntito que nos quedaba. Este era el puntito pendiente que nos quedaba el día de ayer. Ya, la vamos a poner como unidad 6. Seguimos con el pronombre, pero vamos a ver ya aquí la tercera parte del pronombre, la continuación de lo que ayer nos quedaba. ¿Listo? Bien, hasta aquí hemos visto nosotros el pronombre como un tipo de palabra variable, en su mayoría variable, ¿ya? Recuerden que tienen unos cuantos pronombres que no van a aceptar género, no van a aceptar número, por lo tanto van a ser de la categoría invariables, pero en su mayoría, en su mayor parte, los pronombres van a ser variables, ¿ya? Por otra parte, decíamos, uno de los secretos que nos permite reconocer un pronombre es que va a ir cerca de un verbo, ¿no? Esa es la técnica más grande que puedes tener para ayudarte a reconocer un pronombre. Siempre va a ir cerca de un verbo, va a reemplazar a un sustantivo o a un nombre, está ocupando el puesto de ese sustantivo, de ese nombre, no aparece generalmente cerca de un sustantivo, generalmente. Hay situaciones en las que sí, pero siempre va pegado a su verbo, ¿no? El pronombre siempre va pegado a un verbo. Eh, esas dos características básicas, ¿no? De alguna manera definen el pronombre. ¿Listo? Luego hemos visto, hay dos clasificaciones que se hace del pronombre, una clasificación fónica, una clasificación semántica, y la que estamos viendo ahorita es la clasificación semántica, ¿no? En cuanto a su clasificación fónica, veíamos que el pronombre podía ser átono o podía ser tónico, ¿no? De acuerdo a si lleva intensidad de voz en alguna parte de su estructura como pronombre, o podía ser tónico. La mayoría de los pronombres son de tipo tónico, ¿no? Porque llevan una intensidad de voz en su estructura. ¿Ya? Ahora estamos viendo los pronombres desde su clasificación semántica. Y vamos a ver ahora los pronombres posesivos. Estos también son muy parecidos a los adjetivos, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los mismos adjetivos que van a adquirir aquí, van a adquirir valor de pronombre, ¿ya? Porque en este caso hacen referencia a alguien que posee algo. Son palabras tónicas, es decir, llevan una intensidad de voz en su estructura y van siempre pospuestos al verbo. Casi siempre van acompañados del verbo ser, casi siempre, ¿ya? Los posesivos son muy pocas las veces en las que vamos a encontrar los posesivos sin el verbo ser, ¿ya? En el caso de pronombres, porque con adjetivos los podemos encontrar con cualquier tipo de sustantivo. Bien, veamos. El error es suyo. Las tijeras son mías. ¿Listo? Aquí podemos ver, suyo es posesivo y está al lado del verbo ser, es suyo. ¿Sí? Las tijeras son mías. El verbo son. El posesivo, aquí en este caso el pronombre posesivo, mías, ¿no? Mías. Y si se dan cuenta ustedes ahí, en realidad no están calificando como lo haría un adjetivo, ¿ya? Porque no hay un sustantivo que esté cerca, ¿ya? El sustantivo está en el inicio, forma parte del sintagma nominal en ambos casos, y así usamos este tipo de pronombres, los posesivos. Eso es tuyo, este es mío, ¿no? O el error es tuyo, el problema es tuyo, ¿ya? Bien, veamos la estructura de estos pronombres posesivos.
Dijimos que son palabras variables la mayoría de los pronombres, por lo tanto los posesivos forman parte de esta categoría de pronombres variables. Aceptan, por lo tanto, modificaciones, aceptan modificaciones de género y modificaciones de número. Es decir, van a poder aceptar masculino o femenino, van a poder aceptar singular plural. Y emplean por lo general el artículo antepuesto en algunos casos. Generalmente va a poder acompañar un artículo a estos pronombres porque son pronombres ya de tipo especiales, ¿ya? Por ejemplo, el mío se echó a perder. El mío se echó a perder. La nuestra es esta, ¿no? Fíjense, cuando no va después eh, cuando no va después del verbo, ¿ya? Sino que puede aparecer adelante del verbo, es un caso muy especial. En esos casos, yo debo ponerle un artículo, ¿ya? Por ejemplo, ahí tienen, una vez más, el mío se echó a perder, ¿no? Cuando ya estamos, por eso les dije que los pronombres generalmente nos vamos a mover en su uso de acuerdo al contexto en el que nos encontramos o de acuerdo en la situación en la que estamos, ¿no? Generalmente necesitamos un antecedente para usar los pronombres. El mío se echó a perder, es decir, estamos hablando de algo que estamos viendo o que la persona que me está escuchando sabe de qué estoy hablando, entonces voy a poder hacer el uso del pronombre. El mío se echó a perder. Mío. Es decir, la persona que está escuchando sabe de qué estoy hablando, sabe a qué hago referencia cuando digo mío, ¿no? Puede ser eh, el pan que estaba guardado, por ejemplo, ¿no? Entonces mío reemplaza pan. Puede ser el refresco, por ejemplo, ¿no? Entonces ese mío hace referencia al refresco, pero el que me está escuchando, el que está hablando conmigo, la persona que está hablando, sabe de qué estoy o a qué estoy haciendo referencia. ¿Listo? Entonces en estos casos el pronombre puede ir adelante, ¿ya? Puede aparecer adelante, pero con el requisito del artículo, ¿no? En el otro caso, la nuestra es esta. Por ejemplo, la nuestra es esta. Esa nuestra puede ser casa, una casa. La nuestra es esta, mostrando una casa, ¿no? Puede ser una cuchara. La, eh, la nuestra es esta, ¿no? Puede ser una cuchara, ¿no? Entonces, la persona que me está escuchando tiene que o sabe de antemano a qué me estoy refiriendo. ¿Listo? Entonces, es contextualizado el uso de los pronombres posesivos también. Ahora, en gramática, en esta situación en la que estamos estudiando los pronombres, lo estamos viendo así de esta manera, pero les estoy diciendo que cuando hablamos esto, la situación en la que más vamos a emplear este tipo de pronombres posesivos en esta forma. ¿Ya? Bien, los posesivos son estos. Aparecen en masculino, singular plural, mío, míos, tuyo, tuyos, suyo, suyos, vuestro, nuestros, vuestro, vuestros. Y aparece en femenino, singular plural, mía, mías, tuya, tuyas, suyas, suyas, vuestra, vuestras, nuestra, nuestras, ¿no? Ahí está, femenino en plural y singular, masculino, singular, plural. ¿Listo? Son los mismos adjetivos, si se han podido dar cuenta. ¿Cómo funcionan los posesivos? Estos pronombres van a desempeñar funciones tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. Puede aparecer en ambos lados, ¿ya? Veamos cómo puede aparecer en el sintagma nominal. Dentro del sintagma nominal, lo que ustedes y yo antes conocíamos como sujeto, ¿ya? Va a funcionar exactamente como eso, como núcleo del sintagma nominal, como sujeto. Por ejemplo, el mío se echó a perder, ahí está, se los coloco el mismo ejemplo de hace ratito para analizarlo. El mío es sintagma nominal, se echó a perder, sintagma verbal. Ahí el pronombre mío funciona como núcleo del sintagma nominal, ¿ya? Como sujeto, el mío, porque está reemplazando sustantivo. Ya les dije que el mío podía ser mi refresco, un refresco, podía ser un postre, ¿no? Haciendo alusión a eso, entonces mío está reemplazando a esas posibilidades que yo tengo como nombre. ¿Listo? Y dentro del sintagma verbal tengo se echó a perder. Ahí está, aparece el verbo, ¿no? Ahora, por otra parte, tengo los míos se perdieron, ¿no? Los míos se perdieron. Bueno, aquí podemos hacer referencia, por ejemplo, con ese míos a zapatos, ¿no? Diciendo los míos se perdieron, pero ya la persona que está hablando conmigo sabe a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Hay un antecedente que la persona ya está, del cual la persona ya está informada. Ahora, aquí en los míos se perdieron, tengo el pronombre míos y tengo el núcleo. Está funcionando como núcleo del sintagma nominal, es decir, ese es el sujeto. ¿Por qué? Porque ese míos está haciendo referencia
a un nombre. Esos míos pueden ser zapatos, pueden ser libros, ¿no? Pueden ser lápices, puedo decir los míos pueden ser colores, ¿no? Entonces, fíjense, hay una alusión a un sustantivo que ya la persona que está hablando contigo ya sabe, ya conoce, por eso tú estás dándote el lujo de usar un pronombre en ese sentido, ¿ya? Para reemplazar a lo que ya se dijo en la conversación. Entonces, de esta forma es la que se usan los pronombres posesivos, ¿ya? Ahora, ahí tienen, va acompañado por el artículo los, ¿no? En este caso. Y el verbo es perdieron. Fíjense que no se aleja del verbo, siempre está pegado al verbo, ¿no? Ese C lo vamos a ver ahorita porque es que se mete ahí ese C, que también forma parte del verbo, por si acaso, ¿ya? Sigamos. B. Funciones del sintagma en el sintagma verbal. Los pronombres posesivos solo tienen dos funciones dentro de este sintagma. O pueden funcionar como complemento directo o pueden funcionar como atributo. No funcionan de otra manera. ¿Ya? Si se dan cuenta, esto ya lo hemos visto en los anteriores casos, pero recuerden, cada palabra vuelve a repetir y vuelve a tener una función dentro de un sintagma. En este caso estamos viendo el sintagma verbal. Veamos cómo funciona. Dijimos como complemento directo. Bien, hemos pintado la nuestra. ¿Ya? Hemos pintado la nuestra. Ahora, recuerden que estos pronombres se usan contextualizados, ¿no? Por eso aquí, no, hasta aquí te debe sonar o les debe sonar incluso raro, ¿no? Yo les presente un ejemplo, hemos pintado la nuestra y pareciera que es un ejemplo sin lógica, sin coherencia, pero recuerden que los pronombres posesivos y casi la mayoría de los pronombres, su uso es contextualizado, es decir, la persona que está hablando contigo, que está conversando contigo, ya tiene el antecedente, es decir, ya conoce de la situación o de qué estás hablando. Entonces, por ejemplo, aquí hemos pintado la nuestra, esa nuestra puede hacer referencia a la casa, ¿no? Puede hacer referencia a la mesa, hemos pintado una mesa, por ejemplo, entonces estamos conversando con una persona, entonces ella te dice o él te dice, ayer estábamos pensando pintar la mesa, entonces tú le puedes responder, ah, nosotros ya hemos pintado la nuestra, ¿te das cuenta? Haciendo referencia a mesa, ¿listo? A mesa, ahí está, por eso es que se usan los pronombres demostrativos o posesivos, perdón, de esta manera. Ahora, ¿qué función cumple ese pronombre? Complemento directo. Ahora, para cumplir esta función, entiendan bien esto. Siempre esta función de complemento directo, cualquier palabra la va a cumplir dentro del sintagma verbal, no en el sintagma nominal, ¿ya? Cuidado, no en el nominal, en el verbal. Dos, ¿cómo reconocemos un complemento directo? Decíamos que podemos recurrir a dos situaciones. La primera, ¿aparece en el sintagma verbal? Sí. Segundo, responde a la pregunta ¿qué? Si responde a la pregunta ¿qué o a quién? Cualquiera de esas dos preguntas, ¿qué o a quién? Es un complemento directo. A ver, hagamos la prueba. Hemos pintado la nuestra. ¿Qué hemos pintado? Respuesta, la nuestra. Ahí está. Es un complemento directo. Te responde inmediatamente. ¿Ya? Les estoy dando estas dos técnicas para reconocer un complemento directo. De hecho, cualquier complemento, cualquier palabra que funcione como complemento, siempre te va a responder a esa pregunta. ¿Qué o a quién? Ojo, el a quién es solo referido a personas, ¿no? A personas. El qué a cualquier cosa te va a responder, ¿ya? Esas dos técnicas para reconocer el complemento directo. Hemos pintado la nuestra. ¿Qué hemos pintado? La nuestra. La respuesta que te va a dar la pregunta, ¿ya? O la respuesta a la pregunta, ese es tu complemento directo. ¿Ok? Y además hay otro detalle. Va a funcionar como complemento. Esta es ya la tercera forma de identificar un complemento directo, pero no es 100% efectiva, ¿ya? El complemento directo te va a venir acompañado de un artículo. La, ya, los, las, ¿no? Puede venir acá, ¿ya? Al ladito del pronombre posesivo. ¿Listo? Puede aparecer y a veces no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mía ya no aparece, ¿no? Entonces, bueno, tampoco va a cumplir la función de complemento directo. Pero cuando hablamos de complemento directo, puede aparecerte un artículo o en este caso esa función estaría cumpliendo ya un pronombre, ¿no? Sería un pronombre el que hemos visto, ¿no? El pronombre que ya hemos visto atrás, ese pronombre vuelve a reiterarse acá, ¿ya? Ahora, aquí en este otro caso,
esta casa es mía. Esta casa es mía. Tengo sintagma nominal, esta casa, y sintagma verbal es mía. Recuerden, si funciona como atributo aquí la palabra mía, sencillo. Recuerden que el atributo aparece dentro del sintagma verbal. Ahí está, lo pueden ver, está dentro del sintagma verbal. Segundo, un atributo aparece siempre después de un verbo ser, estar, parecer y en algunos casos permanecer. ¿Sí? Pero los tres primeros son los que hemos visto que se repite la acción en todas las palabras. Si aparece después del verbo ser, después del verbo estar o después del verbo parecer, entonces es un atributo la palabra que continúa. En este caso, el pronombre que está ahí está funcionando como atributo porque está después del verbo ser. ¿Y cómo aparece el verbo ser ahí? Conjugado. Es. Ese es el verbo. Es. ¿Ok? Bien. No cumple más funciones, no cumplen más funciones los pronombres posesivos. Solo cumplen la función de completo directo y la función de atributo. ¿Listo? Y les he dado la forma de identificar ambos casos. Y en el sintagma nominal siempre va a cumplir la función de núcleo. Ahora veamos los pronombres relativos. Estos también ya nos hemos familiarizado con ellos. A diferencia de los otros pronombres, estos actúan como palabras de enlace. Estas son palabras de enlace. Y en la oración reiteran a su antecedente, es decir, además son reiterativos, ¿ya? Son considerados palabras átonas y pueden hacer referencia a una persona, a un animal, a una cosa, ¿ya? Dentro de la oración. Por ejemplo, el celular que compré ayer no me gusta. Bien, aquí tengo el celular que compré ayer no me gusta. Fíjense acá, el que, ¿ya? El que va a ser la palabra o el pronombre relativo más usado en toda nuestra vida, ¿sí? Muy pocas veces los otros relativos vamos a ser conscientes de que son, pueden usarse. La mayor parte de nuestra vida vivimos usando este pronombre relativo. El celular que compré ayer, ¿no? Eh, Ahora fíjense, el que es el relativo aparece junto al verbo, sí, compré. Ese es el verbo y su relativo que. Ahora dice, eh, como palabras de enlace. Fíjense, el celular, compré ayer no me gusta. Está uniendo toda ese compré ayer no me gusta con el celular. Por lo tanto, es una palabra de enlace. El celular que compré ayer no me gusta. Ahora, también dice que en la oración, ¿ya? Reiteran a su antecedente. ¿A quién está reiterando este pronombre en sí? Al celular. El celular que compré ayer. O sea, ese que está reiterando, es como si estuviera repitiendo o haciendo más ahínco a su antecedente. Y su antecedente es celular. ¿Listo? Entonces, este pronombre es el que mayormente usamos en nuestra vida diaria. ¿Ya? Ahora, aquí tienen otro. El chico con quien vivo es muy responsable. Este también, ¿ya? Es un poquito usado nomás en nuestro contexto. Ahora, ese quien es el pronombre relativo. El verbo es vivo. Se dan cuenta que no se separa de su verbo. Siempre el pronombre está junto a un verbo, por lo menos está bastante cerca. Ahora, ese quien tiene su antecedente, el chico. Chico está siendo reiterado por el pronombre relativo quien. Por lo tanto, te sale el chico con quien vivo es muy responsable. ¿Ok? Ahora fíjense por qué es una palabra enlace. Dice, el chico es muy responsable. ¿Se dan cuenta? La oración funcionaría así, pero ahora está funcionando como enlace porque va a permitir una explicación o una especie de especificación dentro de esta oración. Con quien vivo, es decir, no cualquier chico, sino el chico con quien vivo. Entonces, ¿de quién? Ahí se considera una palabra de tipo enlace. ¿Ya? Veamos este otro. Trajeron un gato, el cual maulla todo el día. Aquí tenemos cuál es el pronombre relativo, maulla es el verbo al que está acompañando, ¿ya? Y gato es el nombre reiterativo, es decir, el antecedente al cual el pronombre relativo cual reitera, repite, ¿ya? Trajeron un gato, el cual, ese cual hace referencia a gato, ¿ya? Maulla es el verbo. Entonces tenemos aquí estos pronombres relativos como ejemplos. ¿Listo? Son palabras átonas, si se han dado cuenta, no suenan
fuerte en comparación al resto de las palabras que aparecen en cada oración, por eso son átonas, ¿ya? No llevan tilde, con mayor razón son átonas, ¿ya? Ahora, siempre aparecen junto a un verbo. Uno, siempre aparecen junto a un verbo. Dos, son palabras en enlace. Tres, reiteran a su antecedente, es decir, su antecedente va a ser un sustantivo, ¿no? Lo reiteran, ojo, no lo acompañan, lo reiteran, lo repiten. Cuidado, ¿no? Cuidado con decir lo acompañan. Si lo acompañaran ya sería un adjetivo. No, simplemente hacen el papel de reiterativos. Además, los pronombres relativos admiten cualquier antecedente, ¿ya? Cualquier antecedente de género masculino, de género femenino, de número singular o plural, incluso neutro, ¿ya? Puede incluso tener como antecedente un adjetivo o un adverbio, no necesariamente un sustantivo. Puede hacer referencia a un adjetivo o un adverbio, ¿ya? Como antecedente. Por ejemplo, la película que vimos es aburrida, ¿ya? La película que vimos es aburrida. Ese que está haciendo referencia al sustantivo película, ¿ya? Ese es su antecedente, película es su antecedente. Entonces ahí está haciendo referencia a ese sustantivo, ¿listo? Está reiterando el sustantivo. Y su verbo es vimos, ¿listo? Ahora, me sorprende lo inteligente que es. Aquí, por ejemplo, tengo inteligente es adjetivo, ¿ya? Y el que, fíjense aquí, este es un pronombre relativo que está haciendo una reiteración de la palabra inteligente, de ese adjetivo, ¿listo? Y el verbo está después de qué. ¿Se han dado cuenta que el verbo está despuesito siempre en estos pronombres relativos? Y como les dije, el verbo es indispensable junto al pronombre, ¿ya? Otro ejemplo. ¿Ves lo tarde que has llegado? Entonces, aquí tenemos el pronombre relativo que está reiterando al sustantivo tarde, ¿ya? Y el verbo has llegado, ¿ok? Sigamos. Los pronombres relativos son los siguientes. Estos son los relativos, por si acaso. Que, quién, quiénes, el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Esos son los pronombres relativos, ¿ya? Pero de todos estos, los que más manejamos, los que más usamos son el pronombre relativo que, el pronombre relativo quién, el cual puede ser y la cual, ¿ya? Los demás en sus plurales pueden ser también, pero muy pocas veces los demás o no somos conscientes de su uso, ¿ya? Pero ahí están, esos son pronombres relativos. Sigamos, a ver qué más tenemos por acá. Estos pronombres relativos presentan algunas características especiales. Por ejemplo, uno, van generalmente antes de un sustantivo. Ya lo hemos visto. Van generalmente antes del sustantivo. Dame el dinero que llevas. Dinero es sustantivo, que es el pronombre relativo y su verbo obviamente acompañando inmediatamente llevas, ¿no? Ahí está. Van generalmente eh, antecedidos de un sustantivo. Van generalmente, ¿ya? No siempre. Es decir, primero aparece el sustantivo, después el pronombre relativo y después el verbo. Generalmente esta es la estructura clásica de los pronombres relativos. Generalmente, no siempre, ¿ya? Otro ejemplo, el sillón que tengo en mi casa es de color naranja. Aquí tengo sustantivo sillón, el pronombre relativo que y el verbo tengo, ¿sí? Ese que es un reiterativo de sillón, es decir, como que está intensificando, ¿ok? Las chicas con quienes saliste eran mis vecinas. Aquí tengo chicas, sustantivo, quienes es el pronombre y saliste es el verbo. Entonces, otra vez, hay una reiteración acá del pronombre quienes hacia chicas. Es decir, hay una reiteración. Entonces, fíjense, primero sustantivo, luego pronombre, después verbo. Esa es una estructura clásica generalmente en cuanto a pronombres. Relativos, por si acaso. Bien, B, en algunos casos no tendrá antecedente. Ya en algunos casos no hace falta que aparezca el antecedente. Recuerden que el pronombre en ese sentido puede reemplazar totalmente a un sustantivo o un adjetivo. Ya no va a aparecer antecedente. Por ejemplo, quien mal anda, mal acaba. Ahí el quien no tiene antecedente, no está haciendo referencia a una palabra que aparece antes, sino que está haciendo referencia a un sustantivo, a una persona que no aparece dentro de la oración, pero que se sobreentiende. ¿Ya? Ese quien haciendo referencia a una persona. Ahora, quien mal anda, mal acaba. Ahí no tiene antecedente. ¿Ya? Quienes logren el objetivo serán reclutados. Tenemos acá quienes, y ese quienes, fíjense que está haciendo referencia a un sujeto o a un sustantivo
o a muchas personas o a muchos estudiantes puede ser, pero que no aparecen dentro de la oración escrita, ¿no? Sino que se da por entendido, es decir, se sobreentiende que hay un sujeto al cual está reemplazando. Entonces, ese quién es el pronombre, no hay un antecedente escrito y el logren es su verbo, ¿ok? Entonces, en algunos casos no necesita un antecedente el pronombre, ¿ya? Ese antecedente se va a sobreentender. Sigamos. Pueden también sustituirse entre ellos, ¿ya? Los pronombres tienen esa habilidad, esa capacidad de poder sustituirse y esto me parece espectacular. Por ejemplo, el proyecto que están estudiando los inquieta. Puedo reemplazar ese pronombre que por el cual. Por ejemplo, el proyecto el cual están estudiando los inquieta, ¿ya? Entonces, fíjense acá, tranquilamente este pronombre puede ser reemplazado por otro, ¿ya? Esa es otra habilidad que tienen los pronombres, que pueden ser reemplazados entre ellos mismos, se pueden reemplazar, ¿ya? Los policías, quienes dispararon, estaban bien armados. Los policías que dispararon estaban bien armados. Ese quienes puede ser reemplazado por el pronombre relativo que. Esa es otra característica entonces, que un pronombre puede ser reemplazado por otro pronombre, ¿sí? Sin quitarle el significado, el significado o la semántica a la oración, ¿ya? Entonces aquí tenemos el pronombre que puede, quién que puede ser reemplazado por el otro pronombre que. También pueden estar precedidos de artículos, es decir, puede aparecer antes un artículo. Por ejemplo, se puede ir el que quiera, se puede ir el que quiera. Aquí está el artículo el pronombre que y el verbo quiera. ¿Se dan cuenta? El artículo aparece delante del pronombre en este caso. Puede ir así en esta situación. Dos, el auto en el cual íbamos se quedó sin combustible. El auto en el cual íbamos se quedó sin combustible. Acá cuál aparece acompañado del artículo el y al ladito el verbo íbamos. ¿Listo? De esa manera puede aparecer el pronombre acompañado por un artículo. También aparecen en oraciones compuestas de tipo adjetivas. Por ejemplo, tengo una amiga cuyo padre es piloto. ¿Listo? Cuyo padre es piloto. Ahora, aquí está. Ese cuyo es el pronombre en este caso, que puede ser, que puede ser de alguna manera reemplazado o sustituido por otro. Fíjense, tengo una amiga de quien su padre es piloto. ¿Se dan cuenta? Entonces es un pronombre, ¿ya? Aquí, la manta que me compré ayer es verde. Ahora, ese que puede ser reemplazado por un adjetivo. Toda esa oración que aparece en negro y el pronombre relativo que puede ser reemplazado por el adjetivo nueva, ¿sí? Es otra característica de este tipo de pronombres. La manta nueva es verde, ¿no? Y quito ahí el pronombre y se queda el adjetivo. Entonces, por eso dice que puede aparecer en oraciones compuestas de tipo adjetivas, ¿ya? Ahí está el pronombre que y el cuyo. Sigamos. Veamos la estructura de estos pronombres relativos. Estructuralmente, ya se presentan como palabras variables e invariables. Les voy a presentar cuáles son variables. El pronombre relativo que es variable en género y número, ¿ya? Es variable. Perdón, es invariable en género y número. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a aceptarte plural, que no va a aceptarte femenino masculino, ya en sí, va a aparecer en esa forma en la que estás viéndolo, que va a aparecer en todas sus estructuras. No va a variar, no va a cambiar en ninguna situación. Quién y cuál solo varían en número, es decir, vas a cambiar de quién a quién es plural y de cuál a cuál es plural, no en género, no hay femenino masculino en esta situación. ¿Cuánto? Es un pronombre que va a variar en género y número. Por ejemplo, puedes decir de cuánto, cuánta, femenino. Cuántos, cuántas, plural. ¿Sí? Este pronombre sí va a variar en cuanto a género y número. Ahora, te presento el que. Puede tener un antecedente de persona y cosa. De igual forma, puede ir acompañado de artículo y por una preposición. Ya lo hemos visto. Te estoy dando solamente ejemplos ya reiterativos, ejemplos para que solidifiquemos esto, ¿ya? Y no tengan más duda. Ya habíamos visto que sí puede ir acompañado de un antecedente, ¿no? Eh, puede ser ese antecedente puede ser una persona, puede ser un objeto, una cosa, ¿no? Puede ir acompañado. Un sustantivo
o un adjetivo o un adverbio podía acompañarlo, ¿no? Entonces, fíjense, estoy leyendo un libro que es muy interesante. Ahí está el pronombre relativo que, su verbo es, y está haciendo una reiteración al sustantivo libro, ¿sí? Puede ir acompañado de una cosa, de un objeto, de una persona como antecedente. Entonces, ahí está, el libro es el antecedente. ¿Listo? Puede aparecer. Pero también dice que en esta otra oración, tengo un hermano que vive en Trinidad. Aquí tengo una persona, ya no es un objeto, hermano es una persona. Entonces, fíjense, el que hace referencia a su antecedente, que aparece primero. El antecedente siempre va a aparecer primero, se llama antecedente, ¿ya? Hermano es su antecedente, que es el relativo y vive, en este caso es el verbo, ¿ok? Entonces se está cumpliendo la regla de arriba. Otro ejemplo, también dice que puede ir acompañado de un artículo, ¿sí? Esto también ya lo vimos. Puede callarse el que no tenga conocimiento del tema. Aquí en esta oración, que es el pronombre relativo, su verbo es tenga, y el él es el artículo que lo está acompañando. Puede aparecer también este pronombre que así, de esta forma, ¿ya? Pero también dice que puede aparecer acompañado de una preposición, ¿ya? Dice, la empresa para la cual trabajo es de origen japonés. Aquí tengo cual como pronombre relativo, trabajo es el verbo, y aparece para, ¿no? Para, que es la preposición, y automáticamente hay un artículo la. Entonces, en cualquiera de estas cuatro formas puede usarse el pronombre relativo que. Puede aparecer en cualquiera de estas cuatro estructuras el pronombre relativo que acompañado por un antecedente de objeto, libro, acompañado por un antecedente de persona, hermano, acompañado por un artículo previo, el, acompañado por una preposición previa, para la cual, ¿no? Puede aparecer, se dan cuenta, no es tan complicado de entender los pronombres ya en este estado. A ver, ¿qué más tenemos ahora? ¿Quién y quiénes? ¿Pueden ir acompañados de preposición? Sí, y se refieren solo a personas, ¿ya? El quién y el quiénes solo puede referirse a personas, no a objetos, no a cosas, ¿ya? No a sentimientos, solo a personas. Por ejemplo, vino la mujer a quien le debes dinero. Vino la mujer a quien le debes dinero. Aquí, por ejemplo, es una oración que la voy a trabajar de esta manera, ¿ya? Mejor analicemos una por una. Vino la mujer a quien le debes dinero. Ya, aquí tenemos, dice, puede ir acompañado de una preposición. Ahí aparece el pronombre relativo quién, ¿sí? ¿Quién? Entonces, eh, este quién, le puse tilde acá, perdón, no debe llevar tilde, ¿ya? Porque estos son pronombres relativos. Los relativos no llevan tilde. Se me escapó esa tilde ahí y no me autocorregí. Mil disculpas. Vino la mujer a quien le debes dinero. Ese quien no debe llevar tilde, les repito, ¿ya? Y está funcionando como pronombre relativo. Ahora, la preposición va acompañando lo. En este caso es a quien le debes dinero, ¿ya? Entonces, ahora ese quien está haciendo referencia a una persona. Sí, mujer. En este caso es la mujer. Esta es un reiterativo del sustantivo mujer. ¿No? Y mujer es una persona. Entonces, por ese motivo dice que quién o quiénes va a hacer referencia o va a ir acompañado de una preposición. Ahí está la a. Y por otro lado va a hacer referencia a una persona. Y es mujer a la que está haciendo referencia. Veamos acá en otro ejemplo. La señora para quien vendes es muy explotadora. ¿Ya? Aquí tenemos quién, otra vez, es el pronombre relativo, vendes es su verbo, y para es su preposición. Ya puede ir acompañado de una preposición. Recuerden las preposiciones. A, para, de, con, ¿no? Son las preposiciones que hemos estado viendo hasta ahorita, que aparecen casi siempre, ¿ya? Entonces, ¿a quién está haciendo referencia ese quién? Simple, a señora. ¿Y señora es una persona? Sí. Entonces, ¿quién y quiénes puede ir acompañado de la preposición para, de la preposición a, ¿ya? De la preposición de la preposición con, ¿listo? O cualquier otra preposición. Ahora, vaya a hacer referencia siempre a una persona, no se olviden de eso. ¿Cuál y cuáles? Es indispensable la presencia del artículo. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparezca la palabra cuál o aparezca la palabra cuáles como pronombre relativo, por delante siempre va a ir el artículo. La o el, los o las, ya cualquiera de esos cuatro. En este pronombre
Y siempre va a referirse a personas o a cosas. Este ya puede volver otra vez a referirse no solo a personas, sino también a cosas. Por ejemplo, mi abuela, la cual me crió, vendrá a visitarme pronto. Aquí está. ¿Cuál? Pronombre relativo, artículo acompañante la, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en referencia a abuela y abuela está en género femenino. Entonces, la cual, ¿sí? Crío es el verbo, ¿ya? O me crió, perdón. Aquí aparece como me crió, no crió. Crió, ¿ya? Bien. Entonces, mi abuela, la cual me crió, vendrá a visitarme pronto. ¿Listo? Aquí, ¿cuál? Es el pronombre relativo que estás reiterando al sustantivo abuela. Aquí vemos otro caso. Ese trabajo, el cual dices que es ideal para mí, no me gusta. Trabajo es el sustantivo, cuál es el relativo, el pronombre relativo que está haciendo referencia a trabajo, dices es el verbo y el acompañante del artículo el, ¿no? Estos dos pronombres, cuál y cuáles, no pueden aparecer sin artículo. Es necesario y es indispensable que el artículo los acompañe. En el caso de cuyo y cuyas, o cuyo, cuyos, cuya, cuyas, funcionan como adjetivos cuando concuerdan en género y número con el sustantivo que aparece después de él. Por ejemplo, los padres cuya hija conoces han llegado. ¿Ya? Aquí en este caso, conoces es el verbo, cuya está de alguna manera haciendo referencia a ese sustantivo que está ahí, que aparece en negro, en color negro, hija, ¿ya? Y cuya está apareciendo acá como un tipo de pronombre que está de alguna manera acompañando acá. Dos, tengo una casa en cuya sala hay muchos cuadros. Tengo el verbo hay, el verbo en realidad haber, que está conjugado, hay, ¿ya? Sala es el sustantivo y cuya vendría a ser la palabra que funciona en este caso como acompañante, ¿ya? Tipo pronombre y en algunos tipo pronombre. Recuerden que cuyo y cuya no aparecen en el grupo de los adjetivos, ¿ya? Pero aquí va a aparecer en situación de adjetivo, por eso dice, funcionan como adjetivos cuando concuerdan en género y número. No vayan a creer que el libro está mal, el libro está bien, lo que está explicando el libro. Ahora, ¿por qué aparece en función de o como un adjetivo? Porque recuerden ustedes que un adjetivo acompañaba a un sustantivo, ¿cierto? Pero cuyo y cuya no son adjetivos o no aparecen en el grupo de los adjetivos, sino en el grupo de los pronombres. Pero aquí, en esta situación, este pronombre pareciera cumpliendo una función de adjetivo, pero no, es un pronombre, ¿ya? Cuyo, cuya, cuyos, cuyas es un pronombre. ¿Listo? No se dejen engañar. Este es un caso bien excepcional, ¿ya? Este es un caso bien especial. Cuyo y cuya solo son pronombres, no adjetivos. Sigamos. ¿Qué función cumplen estos relativos? Además de cumplir la función de nexo subordinante, es decir, una palabra que une oraciones, además de eso, ¿ya? Desempeña en la oración la función de sustantivo, ¿ya? Que le corresponde. Por ejemplo, eh, eh, a ver, cuando decimos la función de sustantivo que le corresponde, quiero que entiendan bien, ¿no? El sustantivo podría cumplir ciertas funciones, ¿cierto? Dentro del sintagma nominal o verbal. Y como el pronombre reemplaza a un sustantivo o acompaña a un sustantivo en este caso, ¿no? Reitera un sustantivo, puede cumplir la misma función que ese sustantivo. Por ejemplo, puede cumplir la función de núcleo o sujeto del sintagma nominal. Fíjense acá, el empleado que me atendió era muy amable. Aquí el sintagma nominal es el empleado, ¿no? Y el resto de la oración tendría que ser un sintagma verbal, pero ese que aparece junto a empleado y de alguna manera la palabra empleado es su antecedente. Por lo tanto, ese que va a cumplir la misma función que está cumpliendo empleado. En este caso, empleado está cumpliendo la función del núcleo del sintagma nominal, por lo tanto, el que también va a cumplir esa función, ¿ya? Va a cumplir también la función de complemento directo. Por ejemplo, eso que dices no es cierto, ¿ya? Ahora, recuerden que el objeto directo aparece siempre cerca de un verbo, responde a la pregunta qué, y aquí ya no hace falta responder a la pregunta qué porque ya aparece el qué por delante, ¿ya? Entonces ya no hace falta responder a una pregunta acá, ¿ok? Va a cumplir la misma función, en este caso, de complemento directo. También va a cumplir la función de atributo. Aparece siempre junto a los verbos ser, estar y parecer. No se olviden de esto, ser, estar y parecer cuando funcionen como atributo. Por muy barato que sea ese auto, no lo compro. Ahí está, sea es el verbo ser
y aparece el que junto a ese verbo. Por lo tanto, es un atributo. Este es uno de los pocos casos en los que el atributo va a aparecer delante del verbo. ¿Ya? Uno de los pocos casos, uno de los pocos. De hecho, es el caso más raro que pueden encontrarse ustedes en lenguaje. ¿Ya? Que el atributo aparezca delante del verbo. Generalmente un atributo aparece después del verbo, ¿no? Pegado al verbo, pero después. ¿Ya? En este caso, uno de los pocos casos y excepcionales. Bien, esas son las funciones que pueden cumplir en este caso. También pueden cumplir la función de suplemento, les cuento. Acompaña un verbo que necesita una preposición para completar su significado. Esto lo hemos visto como complemento agente, ¿ya? Si no se acuerdan ahorita. Depende de que los demás hayan estudiado. Depende aquí en depende o dependo de que los demás hayan estudiado o lo que los demás hayan estudiado. eh, Dependo es el verbo, ¿ya? Yo dependo, tú dependes, él depende, así se van a dar cuenta que es un verbo, ¿ya? Eh, Aquí aparece la preposición de y automáticamente aparece el relativo que, el pronombre relativo que. Entonces ese que está funcionando como suplemento, es decir, que acompaña a un verbo que necesita una preposición. La palabra, el verbo depender siempre se depende de alguien, por lo tanto no va a soltar la preposición de. Dependo de María, dependes de tus padres, dependes de tal persona. Entonces, si se dan cuenta, nunca va a soltar la preposición de ese verbo. Por lo tanto, cuando yo use el pronombre relativo que, ya la preposición de va a estar automática ahí. Por eso funciona como suplemento, ¿ya? A un verbo que tiene que tener una preposición para completar su significado. Bien, complemento indirecto es otra función que va a cumplir. Va acompañado de la preposición a o para y no hace referencia a persona. Por ejemplo, los asuntos a que te dedicas no son legales. ¿Listo? Aquí cumple la función de complemento indirecto. Recuerden, para que cumpla la función de complemento indirecto puede ir acompañado de la preposición a o para. Son esas dos preposiciones que siempre acompañan al indirecto. No se olviden de ese detalle. Y aquí aparece la palabra que como relativo, pronombre relativo, pero por delante hay una preposición a. Entonces, al haber una preposición a, ya se convierte en complemento indirecto su función. También puede cumplir la función de complemento circunstancial, puede ir acompañado de cualquier preposición que no sea a ni para. Ojo, que no sea a ni para. En estas situaciones eh, no puede usarse esas dos preposiciones. Las demás, cualquiera que puedan aparecer. Por ejemplo, el pueblo en que nací es muy pequeño. Ahí aparece la preposición en, después el relativo que y su verbo nací. ¿Listo? Puede. Ahora, ¿pueden ponerle un él ahí? Sí, el pueblo en el que nací es muy pequeño. No hay ningún problema. Sigue apareciendo la preposición en por delante. ¿Ya? En ese caso es complemento circunstancial. También puede funcionar como adyacente preposicional. ¿Qué quiere decir esto? Que acompaña un sustantivo y aparece precedido de una preposición. Por ejemplo, tengo la sensación de que hay alguien más en esta habitación. Tengo la sensación de que hay alguien más en esta habitación. Fíjense, dice, acompaña un sustantivo y aparece precedido de una preposición. La sensación, sensación está funcionando como sustantivo y aparece inmediatamente la preposición de. Es muy diferente al suplemento. Ojo, arriba vean el inciso de que dice suplemento. Es muy diferente. En el suplemento la preposición de está acompañando a un verbo, es decir, va después de un verbo y después el relativo. En el adyacente preposicional, la preposición de va después de un sustantivo y luego el relativo. Esa es la diferencia entre un suplemento y un adyacente preposicional. ¿Listo? Es una diferencia bien marcada. En el suplemento es la misma estructura de que, pero ese de que acompaña un verbo. Y en el adyacente, ese de que acompaña un sustantivo. No hay otra diferencia que les pueda marcar acá. ¿Listo? Esa es la diferencia entre suplemento y adyacente preposicional. ¿Ok? Muy bien. Esas son las características. Ya, antes de entrar a los flexivos, que ya es lo último, les quiero recordar algo que a lo mejor ustedes ahorita lo están sintiendo muy pesado, esta parte final de los pronombres. ¿Por qué? Porque los pronombres relativos sí los usamos. Si se han dado cuenta, el que es el pronombre relativo más usado, pero no se estresen en esta parte. Lo único que quiero que entiendan es que son pronombres relativos, es decir, el que,
el pronombre qué, quién, quiénes, sin tilde, cuál, cuáles, sin tilde, cuyo, cuyos, jamás van a llevar tilde, funcionan como pronombres. Eso es lo que quiero que entiendan en este tema, nada más, ¿ya? Ahora, sus funciones, si se han dado cuenta ustedes, no son nada del otro mundo. Son funciones que ya hemos visto en el adjetivo, funciones que ya hemos visto en el sustantivo. Es decir, estamos reiterando las funciones en todas las palabras que estamos viendo y las vamos a seguir reiterando en el verbo, perdón, las vamos a seguir reiterando en otro tipo de palabras más adelante. Ahora, eh, no se asusten por esta misma razón, porque esto ya lo hemos visto, entonces es reiterativo. Todas las palabras van a cumplir o cumplen una función de complemento directo, cumplen la función de complemento indirecto, cumplen la función de atributo o la función del núcleo del sintagma nominal. El adyacente preposicional ya lo habíamos visto en los adjetivos, el suplemento lo habíamos visto también en los adjetivos, ¿no? Entonces, es reiterativo esto, ¿ya? No se asusten en ese sentido. Ahora, veamos los pronombres reflexivos. Estos son ya los más facilitos. Son pronombres personales que complementan a los verbos reflexivos. Es decir, para que exista un pronombre reflexivo debe existir un verbo reflexivo, ¿ya? Y concuerdan con este verbo en persona y número. Perdón, concuerdan con el sujeto de la oración, a la persona a la cual estamos haciendo referencia en la oración. Estos pronombres reflexivos siempre hacen referencia a un sujeto, ¿ya? Al sujeto, indicando que la acción que este sujeto está ejecutando, ¿ya? O que esta acción va a recaer sobre él mismo. Funcionan como complemento directo e indirecto y presentan las formas me, te, se, ¿ya? Los reflexivos son estos tres, nada más. Ahora, quiero que se queden con esta definición, ¿ya? Indican que la acción que el sujeto hace la está haciendo sobre él mismo. Es una acción sobre él mismo, ¿ya? Por ejemplo, mi amigo se peinó. Se peinó, es decir, a él mismo, ¿no? A él mismo. Por eso es una acción que recae sobre él mismo. Estos pronombres reflexivos van a hacer referencia a eso. Una autoacción, es decir, yo mismo hago las cosas para mí, ¿sí? Entonces, mi amigo se peinó. Ese se es el pronombre reflexivo y peinó es es el verbo. Entonces, ese se está funcionando ahí como, o sirve ahí como pronombre reflexivo. Es decir, sobre sí mismo. Hizo la acción sobre sí mismo. Aquí, yo te peino esa larga cabellera, ¿no? Otra vez, aquí ese te aparece como pronombre reflexivo, pero yo te peino, es decir, voy a hacer una acción, o sea, yo, una acción sobre otra persona, pero quien hace la acción soy yo, ¿sí? Entonces ahí funciona también como pronombre reflexivo, ¿ya? Yo te peino esa larga cabellera. Peino es el verbo y el te es el pronombre. Yo me miro todos los días en el espejo. Otra vez, yo soy la persona que hace la acción, ¿sí? Yo ejecuto la acción y esa acción otra vez recae sobre mi persona. Me miro. Quien está al frente de ese espejo soy yo mismo, ¿sí? Entonces yo me miro todos los días en el espejo. Miro es el verbo y me es el pronombre reflexivo, ¿ok? Así funcionan los reflexivos, ¿listo? Estos reflexivos indican acciones que hago yo y que recaen de alguna manera, el efecto de la acción recae sobre mí mismo, es decir, sobre mi persona, ¿ok? Nada más. Veamos los recíprocos. Los recíprocos son aquellos pronombres que expresan la reciprocidad de la acción entre dos o más individuos que ejercen acción mutuamente. Solo presentan formas plurales, nos, os y se. Otra vez, los pronombres recíprocos no presentan más formas, solamente aparecen con el nos, con el os y con el se, ¿ya? Y los reflexivos aparecían con me, te y se. Solo esos tres pronombres. Los recíprocos con nos, os y se. ¿Qué quiere decir esto? Se llaman recíprocos porque viene de reciprocidad. Quiere decir que la acción la recibe tanto el que habla como el que escucha, o la reciben dos personas o más personas, dos o más personas, la acción al mismo tiempo. Te presento ejemplos. Esa mujer y yo no nos hablamos. Aquí el nos es pronombre recíproco y hablamos es el verbo. Es decir, tanto la mujer como yo hacemos la misma acción, no nos hablamos, ¿sí? Al mismo tiempo la hacemos la acción. Por eso es recíproco. Tanto esa persona como yo hacemos la misma acción, pero afectándonos tanto ella a mí como yo a ella. Es decir, no nos hablamos. Así de sencillo. Por eso es recíproco, ¿ya? Pedro y Berta se aman intensamente. Ese se es el pronombre recíproco y aman es su verbo. Ahora,
aquí se supone que hay reciprocidad en amor, ¿no? Pedro ama a Berta y Berta ama a Pedro al mismo tiempo. Entonces, hay reciprocidad en la acción. Por lo tanto, la acción recae en ambos al mismo tiempo. A eso se refiere con se aman, ¿ya? Ustedes se escriben seguido. Ustedes se escriben seguido. Se es aquí el pronombre, ¿ya? Escriben es el verbo. Se es el pronombre recíproco. Entonces, ese ustedes que aparece acá, de alguna manera, se supone que hacemos referencia a, no sabemos ese ustedes cuántas personas engloba, ¿no? Cuando decimos ustedes pueden ser dos, pueden ser muchas personas en ese ustedes, pero de alguna manera esos ustedes se escriben mutuamente, entre ellos mismos paran escribiéndose, se escriben muy seguido. Entonces la acción la hacen todos los implicados en ese ustedes. ¿Listo? Por lo tanto es recíproco. No es tan complicado. ¿Ya? Bien, hasta aquí terminamos nuestro avance de nuestra clase. ¿Ya? Esos son los pronombres recíprocos. Aquí vimos pronombres reflexivos. Muy bien. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Muy bien, vamos a pasar entonces a hacer nuestra tareita. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra tareita. A ver cómo nos va. A ver, aquí está. Ya. En nuestra primera parte de la tarea, había que identificar y resaltar los pronombres en cada una de las siguientes oraciones. Él la quiere solamente a ella. Por ejemplo, en él la quiere solamente a ella tenemos pronombre personal él y pronombre personal ella. Esos son los más característicos de ubicar con mayor facilidad. Pero no se olviden de la. Aquí hay otro pronombre, la quiere, ¿no? Aquí están dos pronombres juntos, ¿ya? Quiere es el verbo. ¿Listo? Él la quiere. Bien, ahí está. A ver, ¿cómo trabajaron las dos? Algunos no pudieron llegar a la hora prevista. ¿Cuál es pronombre? Algunos. Correcto. Excelente. Muy bien. Algunos. No hay más. Es un indefinido, ¿no? No sabemos cuántos. Es un pronombre indefinido. Por lo tanto, indefinido, este es el pronombre. Bien, no hay más. 3. ¿Cuántos son en este grupo? ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuántos? Correcto. Es un pronombre interrogativo. Muy bien. Aparece con tilde. Excelente. 4. Las campanas que se oyen son de la catedral. ¿Cuál es el pronombre? Campanas y catedral, ¿no? Pronombre. Campanas es sustantivo y catedral es sustantivo. Las. Que Que, Las. muy bien. Este es el que acabamos de ver, ¿no? Las está funcionando como artículo, no como pronombre, porque no hay un verbo al lado. Recuerden, las va a ser pronombre cuando aparezca al lado de un verbo. Fíjense acá, la quiere. Quiere es el verbo, ¿sí? Aquí está arriba en la uno. Quiere es el verbo y la es su pronombre, ¿sí? Entonces, aquí en las no aparece un pronombre, sino aparece un sustantivo campanas. Y en catedral, la tampoco puede ser porque aparece ahí su sustantivo catedral, ¿ya? Entonces, que es un pronombre, se es un pronombre, ¿ya? Ahí están. ¿Y el verbo dónde está? Oyen, oyen es el verbo, ¿ya? Ahí está. Muy bien, 5. Salúdalo en mi nombre. ¿Dónde está el pronombre? En mí. en mí, Aquí es adjetivo, nombre es sustantivo, mi es adjetivo. En. en, En. En es preposición. ¿no tienes? Aquí está el pronombre. Ahí está el pronombre. ¿Les expliqué esto? Creo que no, ¿no? A ver, ¿no les he explicado esa parte? No, Ya, gracias. Vamos a ver qué pasó acá entonces. ¿Por qué no les expliqué?
Yo te peino. Ya encontré el problemita. Ya, les voy a explicar acá en el ejemplo entonces, ¿ya? Estos pronombres, ¿ya? Estos pronombres, ¿se acuerdan de los pronombres reflexivos, de los pronombres recíprocos, ¿cierto? Que acabamos de ver ahorita. Ya, van a haber pronombres que van a aparecer pegados al verbo, ¿ya? Pegados al verbo. Por ejemplo, salúdalo. Por ejemplo, también, aquí lo vamos a poner, aquí, en esta parte. Llámalo, ¿ya? Aquí tenemos, llámalo. Tenemos ahí el pronombre, lo, ¿no? Llámalas, tienes ahí el pronombre, las. Aparecen pegados al verbo. Estos pronombres son pronombres bien especiales, ¿ya? Llámalas, llámalo, salúdalo, encuéntralo. Estos pronombres van pegados a su verbo, ¿ya? Siempre van a aparecer pegados al verbo. Listo en estas situaciones. Ahora, ¿cómo van a identificar este pronombre? Simplemente si aparece pegado al verbo, lo resaltan y ese es su pronombre, nada más, ¿ya? Otro pronombre, llámame, ¿no? ¿Se acuerdan de me, te, se en esas situaciones? Ahí vamos a ver o vamos a trabajar entonces este tipo de pronombres que van a aparecer pegados a su verbo. ¿Listo? Lo hemos visto en los pronombres, en estos pronombres de acá, o lo hemos saltado. A ver, ¿dónde están? Perdonen las molestias que les estoy ocasionando, pero lo hemos tenido que ver. No lo pudimos haber saltado tan fácil. Acá están, ¿no? Me, te, nos, lo, los, las, se, le, les. ¿Sí? Ahí están. Estos pronombres funcionan pegados al verbo en muchas situaciones, ¿ya? Van a funcionar pegados al verbo en muchas de las situaciones que hemos visto. A ver, ya, quedémonos con esto. Por ejemplo, llámame, peínate. ¿Se dan cuenta? Se va pegando el pronombre. Encuéntranos. Se va pegando el nombre acá. Si yo le voy poniendo un verbo aquí, por ejemplo, llámame. Ahí está, se pega el pronombre, ¿no? Peínate. Se pega el pronombre te ahí. Aparece, o sea, puedo pegar el pronombre en estas situaciones, puedo pegar el pronombre al verbo, ¿ya? Encuéntranos, se pega el nos. Llámalo, llámalos. Búscala, búscalas, ¿no? Entonces se pega. Encontrarse, se pega este se a encontrarse. ¿Listo? Entonces, estos son los pronombres que pueden pegarse a un verbo. ¿Listo? Pueden pegarse a un verbo. Pueden sin ningún problema. Ahí están. Los vimos, pero no les había puesto ejemplos. Les voy a, para mañana les prometo que voy a buscarles ejemplos específicos para presentarles esa parte y quede más clara, ¿ya? Por lo pronto quedemos. Estos pronombres van pegados a su verbo, ¿ya? Y ustedes lo van a identificar siempre pegadito al verbo. Saluda es el verbo y lo es el pronombre. Salúdalo en mi nombre. ¿Listo? Acá vamos. Ya. Terminemos entonces. 6. Voy a verla un momento. ¿Dónde está aquí el pronombre? ¿Verla? La. Excelente. La. Excelente. Ahí está. Ya se han dado cuenta. No son difíciles de darse cuenta. Pero yo les voy a traer ejemplos mañana a la clase para que quede esto bien claro, ¿ya? Si se han dado cuenta ahí, el la aparece pegado al verbo, ¿no? Es ver el verbo y aparece ver la. Entonces ahí está el pronombre. ¿Listo? Les va a salir esto en el examen, sí. Por eso es que mañana les quiero traer el ejemplos, ¿ya? Mil disculpas. Ahí no había puesto los ejemplos ahí claros. Mañana van a estar, pero vamos revisando y ustedes se están dando cuenta aquí que ese pronombre puede ir apegado, ¿ya? Se llaman, vamos a ver pronombres enclíticos y pronombres proclíticos, ¿listo? Este es trabajo mío para mañana, para que esto no quede ahí al aire, ¿no? Sino más bien quede bien comprendido, ¿listo? Entonces, aquí tenemos, voy a ver la, entonces la es el pronombre que está pegado ahí, ¿listo? 7. 20 quedaron esperándolo. 20. Esperándolo. Lo. 20. 20, correcto. Y su compañera dice lo, correcto. Hay dos pronombres ahí, ¿ya? 20
pronombre numeral, ¿ya? 20 está en referencia a personas, ¿no? Quedaron esperando lo. Ese lo está en referencia a usted, ¿no? Ahí está el sujeto, usted. Entonces, ahí hay dos pronombres. Excelente. Se han dado cuenta que no es complicado de identificarlos, ¿no? Muy bien. 8. Hace un momento los he visto por ahí. ¿Dónde está el Los, pronombre? Correcto. Ahí está el pronombre. Ahora, ¿se dan cuenta? Aquí, cuando ustedes me decían las campanas en la número 4, aquí ese las estaba acompañando a sustantivo. Campanas. Por eso ese las no puede ser pronombre. ¿Ya? En cambio, aquí este los no está acompañando a un sustantivo, sino al verbo. Entonces, cuando acompaña a un verbo, ese los o ese las o ese el o ese la va a ser un pronombre cuando acompaña a un verbo. ¿Listo? Asegúrense de que haya un verbo siempre al cual esté acompañando. Muy bien. 9. Nos han derrotado en la primera batalla. nos, Correcto. Bien, ahí está el nos. Su verbo está aquí. Nos han derrotado. Han derrotado en la primera batalla. Ahí está su verbo. ¿Listo? Excelente trabajo entonces. 10. Cómpraselo de una vez. Lo. no. ¿Ya? Muy bien. Hay lo y hay uno más. ¿Se acuerdan del C? Ah, sí. Ahí está. Este es otro caso que mañana yo se los voy a explicar con total calma, ¿ya? Discúlpenme, no creo que eliminé los ejemplos finales, ¿ya? Pero fíjense, en este verbo aparecen dos pronombres pegados. Comprar es el verbo. Compra, se lo. Aparecen dos pegados. Y esto es muy tramposo porque sí te colocan en el examen y cuesta identificarlos cuando no lo hemos visto a detalle. Por eso quiero verlo mañana esto a detalle con ustedes, ¿ya? Cómpraselo. Hay dos pronombres pegados a ese solo verbo, ¿ya? Dos pronombres, el se y el lo. ¿Listo? En algunos casos va a haber uno, como en esperándolo, ¿ya? O como en verla, aparece un hito, ¿no? Pero aquí aparecen dos pegados al verbo, cómpraselo, ¿ya? Difícilmente van a aparecer tres pronombres pegados, difícil, solo pueden aparecer hasta dos, ¿ya? 11. A ella le han hecho tantas cosas. Le. Pronombre. ¿Ya? ¿Otro? No hay, ¿no? Le, correcto. Su verbo, han hecho, ¿no? Ahí está. Han hecho. Ahora, aquí hay un pronombre personal, no se olviden de los personales. Ella, ¿ya? Ella. Ella sigue siendo un pronombre personal. Aún así aparezca junto a le, no quiere decir que no pueda aparecer. Recuerdan que los pronombres personales pueden aparecer acompañados de otro pronombre inmediatamente. Aquí en el número 1 decía, él la quiere. La. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Apegadito al pronombre personal él. Y entonces aquí otra vez, a ella le han hecho tantas cosas. Le es pronombre correcto, efectivo. Pero no se olviden de ella, que sigue siendo pronombre personal. ¿Listo? Es otra pregunta tramposa que suelen ponerte, ¿ya? Generalmente dice, ¿cuántos pronombres puedes observar en la siguiente oración? Y te pone una oración de este tipo y tú te vas automáticamente a le y te olvidas de ella. Que no te pase eso, ¿ya? Que no les pase eso. Ella sigue siendo pronombre, a pesar de que ya haya un pronombre le, ¿ya? ¿Se acuerdan de los pronombres reiterativos? Este es un pronombre reiterativo. Ella le han hecho. Ese le está haciendo, está reiterando el pronombre personal ella. Por eso es reiterativo. ¿Se acuerdan que su compañera me preguntó, Licen, eso no es una incoherencia, no es incorrecto que exista reiteración? Yo les había explicado que puede aparecer un pronombre tónico y un pronombre átono y no va a ser un error ortográfico o un error, ¿no? Ella es tónico y le es átono, entonces pueden aparecer reiterándose ambos, ¿ya? El detalle es que no pueden aparecer dos tónicos, ahí sí. Por ejemplo, mío de mí, ¿no? Ahí aparecen dos tónicos y esa construcción es imposible. Entonces, aquí no se olviden que hay dos pronombres. Y fíjense en la número 1, encontramos tres pronombres. Él, personal, la y ella, otra vez personal, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de los personales, ¿ya? 12. Ella nos ha recibido cordialmente. A ver, ¿cuántos pronombres? Ella. Ella y nos. Correcto. Bien, aquí otra vez, personal y nos, ¿ya? Ella nos ha recibido cordialmente. Ahí está su verbo, ¿ya? Siempre se los marco el verbo con verde para que ustedes sepan que los pronombres van pegados al verbo. ¿Listo? Bien, ahora vemos acá dos cosas, ¿ya?
¿Puede ir el pronombre pegado a su verbo? Sí. Esperándolo, llámalo, encuéntralo, salúdalo, ¿no? Puede ir pegado. ¿Listo? Y también pueden haber dos pronombres pegados a un verbo. Cómpraselo, pídeselo, ¿ya? Encuéntramelo, dos pronombres me y lo. ¿Bien? Ok. Número 2. Aquí está resaltado el pronombre con amarillo, pero hay que decir si es un pronombre personal o no es un pronombre personal. Por ejemplo, la persona que habló es mi padre. No es un pronombre personal el que, sino es un pronombre relativo. Por lo tanto, no es un personal. Yo me olvidé de hacer mi tarea. ¿Ese me es personal o no? Sí. Sí. Ya. Es un pronombre personal. Muy bien. No lo duden. ¿Ya? Es un pronombre personal átono, ¿no? 3. Mi vecina sacó la basura a la calle. Ese me, ese mi, ¿es pronombre o no es? Yo digo que no es. ¿Saben por qué no es? Porque es adjetivo. Cuidado con caer, ¿ya? Mi es adjetivo posesivo de vecina. Vecina es el sustantivo en este caso, ¿ya? Ese mi no es un pronombre. Ningún tipo de pronombre en realidad, ¿ya? No es. Bien, sigamos. 4. Así soy yo. Ese yo, ¿es pronombre personal o no? Sí. Sí. Sí, es pronombre personal. Muy bien. Es personal. Primera persona, yo, ¿no? Muy bien. Dime cuál te gusta. ¿Ese cuál es pronombre personal? No. No es pronombre personal, ¿no? Eh, no es pronombre personal, sino es un pronombre interrogativo, ¿no? Dime cuál te gusta. Es un pronombre interrogativo. Lleva tilde, no es pronombre personal. 6. Nosotros terminamos todo el trabajo. ¿Ese nosotros es personal? Sí es. Sí es pronombre personal, correcto, nosotros. Cuando ellos llegaron ya estaba lloviendo. ¿Ellos, pronombre personal, sí o no? Eso no es. Sí es pronombre personal. ¿Se acuerdan de él? Su plural es ellos. De ella, su plural es ellas. No se olviden. Él, ellos. Ella, ellas. Esos son sus plurales de los pronombres personales. ¿Se acuerdan de los personales, no? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Esos son los pronombres personales, ¿ya? Valió la pena poner este ejercicio entonces aquí porque nos estábamos olvidando de los personales que son los más importantes, ¿no? Y lo hemos visto al inicio. Bien, 8. Ustedes son los obreros y tienen que trabajar. ¿Ese ustedes es pronombre personal, sí o no? Sí. Correcto, no lo duden. Es pronombre personal, gracias. Es pronombre personal. Muy bien. 9. Esta casa es mía. Mía, ¿es pronombre personal, sí o no? Sí. Sí, sí, correcto, es pronombre personal. ¿Ya? Es pronombre personal. Recuerden que mí, mío, conmigo, contigo, siempre son pronombres personales, ¿ya? Vendrán conmigo para las vacaciones. ¿Ese contigo es pronombre personal, sí o no? Sí. Sí. Sí, es pronombre personal, ¿ya? ¿Cómo reconocen ustedes un pronombre personal de otro que no lo es? Sencillo, cuando hace referencia a una persona, automáticamente a una persona, ¿ya? Y que de alguna manera pueden ser reemplazados dentro del sintagma nominal generalmente. No quiere decir que no aparezcan en el sintagma verbal. Aparecen, por ejemplo, vendrán conmigo para las vacaciones. Ese conmigo está dentro del sintagma verbal, pero generalmente van a aparecer dentro de un sintagma nominal. Por ejemplo, yo, ¿no? Tú, él, ella, nosotros, generalmente estamos acostumbrados a usarlo dentro del sintagma nominal, pero pueden aparecer en el verbal. El único caso es que van a hacer referencia siempre a una persona específica, ¿ya? Bien, ahí están los pronombres personales. 3. Aquí tenemos resaltado el pronombre y hay que decir si es posesivo o demostrativo ese pronombre. Nada más, posesivo o demostrativo. Por ejemplo, la mía está al lado de la de José. Mía es posesivo porque está haciendo referencia a una posesión de un objeto y ese es su verbo, está, ¿ya? Este le indicó la dirección sin problemas. Ese es demostrativo o posesivo. Demostrativo. Correcto, es un demostrativo. Voy a poner una P, ¿ya?
3. ¿Y dónde está la tuya? ¿Tuya qué es? Posesivo. Posesivo. Muy bien, lo acabamos de ver hoy, ¿no? Es un pronombre posesivo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿dónde está el verbo? Está aquí. No pierdan de vista el verbo nunca. ¿Dónde está el verbo? Está aquí. Y fíjense que ahí aparece otro pronombre. Este le, ¿no? Esta la, ¿no? Y ahí siguen apareciendo pronombres, ¿ya? Bien. 4. Sus intereses políticos son los nuestros. Posesivo. Posesivo. Muy bien. Es un pronombre posesivo. Correcto. Esa piensa que todo cae del cielo. Demostrativo. Bien. Op. Ok, ya está. La nuestra suele ser más cariñosa. Posesivo. Posesivo. Posesivo, correcto. Pronombre posesivo. Sin duda, eso que dices no es verdad. Demostrativo. Demostrativo. Bien, bien, excelente. Esas parcelas son mías. Posesivo. Posesivo. Excelente. Aquellos ganaron el campeonato de fútbol. Demostrativo. Demostrativo. Excelente. Sigamos. El pan que está sobre la mesa es tuyo. Posesivo. Posesivo. Bien. No tienen problema con los posesivos y demostrativos, ya me di cuenta con facilidad, ¿ya? Perdón, posesivo. Ok. Me estoy dando cuenta en este ejemplo, en este ejercicio, que no tienen problema alguno con identificar demostrativo y posesivo. De hecho, les dije que eran los más sencillos, ¿no? Cuando estábamos avanzando el tema. Bien. 4. Diga si la palabra que aparece resaltada es un pronombre reflexivo o un pronombre recíproco. ¿Se acuerdan, no? Reflexivo, recíproco. Reflexivo, que cae una acción sobre mi persona o que de alguna manera soy yo quien ejecuta la acción, pero no hay una acción de vuelta. Yo la hago la acción, pero nadie me responde, ¿sí? Eso es reflexivo. Yo la hago personalmente la acción. Pero, los recíprocos son, yo hago una acción y la persona que está recibiendo la acción me la devuelve. Es decir, eso es reciprocidad, acción de vuelta. 2 personas o más tienen que hacer la misma acción. ¿Listo? A ver, veamos. Los amigos se saludan. ¿Es reflexivo o es recíproco? Recíproco. Correcto. Yo que les puse acá, reflexivo, ¿no? Bien, es recíproco, ¿ya? Los amigos se saludan, es decir, yo saludo a un amigo y el otro me tiene que responder con un saludo. Entonces hay reciprocidad, ¿sí? Yo me equivoqué acá. ¿Listo? Bien, recíproco. Excelente, excelente. Me alegra mucho que lo hayan identificado fácilmente. Bien, 2. Yo me llamo Andrés. Reflexivo. Recíproco. ¿Es recíproco o reflexivo? Reflexivo porque se refiere al mismo. Excelente. Cuando nos referimos a uno mismo es reflexivo. Excelente. Ahora, ¿por qué? Porque Andrés no está esperando que alguien le vuelva a decir si tú te llamas Andrés. No es necesidad, ¿no? Porque él reconoce a sí mismo que se llama Andrés. Entonces, los reflexivos recaen sobre uno mismo. Los recíprocos esperan que la otra persona haga lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Listo? Muy bien. Tú te miras al espejo a cada momento. ST. Reflexivo igual. Correcto. Muy bien. ¿Por qué? Porque la persona a la que se le está diciendo, de alguna manera la acción va a recaer sobre sí mismo, ¿no? Así de sencillo. Bien. 4. Ella se lava las manos con jabón. Reflexivo. Reflexivo. Correcto. ¿Por qué les he puesto estos ejemplos? Porque es muy fácil ponerte ejemplos en los cuales tú te des cuenta de que la acción recae sobre ti mismo. Ahora, cuando hablamos de otras personas, cuando usamos los reflexivos, ¿no? Ella se lava las manos con jabón, se lava. Ella, o sea, la acción la hace sobre ella, ¿no? Generalmente estamos los maestros en los colegios acostumbrados a ponerles estos reflexivos. Yo me peino, yo me miro al espejo, yo me duermo, yo me baño, ¿no? Yo me preparo el almuerzo. Entonces, fíjense, generalmente siempre les ponemos con yo, y ya cuando les cambiamos la estructura y les ponemos tú, ella,
como que no logran diferenciar el reflexivo del recíproco, ¿no? Entonces, por eso les he puesto estos ejemplos a propósito. Tú te miras. Se supone que a la persona que estés en referencia automática, solito se mira al espejo y la acción recae sobre sí mismo. Ella se lava las manos. Ella hace la acción de lavarse y la acción es sobre ella misma. Entonces es un reflexivo, ¿ya? Por eso les he puesto estos ejemplos. 5. Nos tuteamos desde el primer día. Recíproco. Este sí es recíproco, ¿no? Porque ambos lo hicieron. Tanto la persona que propuso el tutear y la otra persona le responde tuteándolo igual. O sea, al mismo tiempo, ambos se tutean. A eso se refiere, recíproco. Bien. 6. Me cepillo los dientes 3 veces al día. Reflexivo. Sí, reflexivo. Ven que cuando uso el yo es mucho más fácil identificar un reflexivo de cuando uso ella o tú. ¿Ya? Muy bien. Ambos se maltratan con sus insultos. Recíproco. Bien, recíproco. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que aquí hay otro pronombre ambos? Fíjense que los pronombres pueden aparecer así de esa manera, ¿no? Pero estamos analizando ahorita el recíproco y reflexivo, ¿ya? Pero ambos no pierdan de vista que es un pronombre. Miren, ella se lava, ella es pronombre. El 3, tú te miras, tú es pronombre personal. Yo me llamo, yo es pronombre personal, ¿listo? Entonces fíjense que pueden aparecer los pronombres así. Recuerden que estos son los reiterativos. Yo, me es el reiterativo de yo. Tú te es el reiterativo de tú. Ella se es el reiterativo de ella, ¿ya? Entonces fíjense que los pronombres pueden aparecer de esa manera. No se olviden, por favor, de los reiterativos, se los encargo. Si en el examen les apareciera, analice cuántos pronombres hay en esta oración. Cuidado, los reiterativos son los más engañosos en ese caso, ¿ya? Yo, me, tú, te, ella, se, ambos, se. Ese ambos es pronombre, no se olviden, ¿ya? Es un pronombre indefinido, ¿ok? Muy bien. Ya están los reflexivos recíprocos. Para mañana yo les prometo que les completaré la información. No les puedo robar esa información porque es valiosa, ¿ya? Aunque ya lo entendieron, pero lo vamos a hacer en una laminita. No me quita nada del tiempo, ¿ya? Para hacerlo. Bien, número 5, ya estamos terminando. Diga si la palabra que aparece resaltada es un pronombre indefinido, es numeral, es interrogativo, es exclamativo o es relativo. Aquí vamos a encontrarnos 5 pronombres. A ver. Alguien puede prestarme la tarea hoy. Ese alguien es indefinido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos divagando. No hay una persona exacta a la que le estoy pidiendo. Ese alguien puede ser una compañera, un compañero, puede ser la misma maestra, ¿no? Que te puede prestar la tarea incluso, pero ese alguien no está haciendo referencia a alguien específico, por eso es indefinido. Bien. 2. Quedamos 3 haciendo toda la tarea. ¿Qué tipo de pronombre es? 3. Numeral. Excelente. Muy bien. No pierdan de vista su verbo, ¿no? Arriba el verbo era puede y aquí es quedamos. ¿Ok? Bien. 3. ¿Me pueden decir qué pasó? ¿Ese qué tipo de Afirmativo. pronombre es? Bien. Interrogativo. Bien. Si no llevara tilde, ¿qué pronombre sería? Relativo. Relativo. Ahí está la diferencia. Esa es la que yo les decía. Los interrogativos sí o sí llevan tilde. Los relativos no. ¿Ya? Y los relativos son los mismos, casi los mismos interrogativos. Casi, no todos, ¿no? Bien. 4. Muchos quieren salir de sus casas. Indefinido. Bien, bien. Excelente. Siento que el trabajo está yendo bien con ustedes porque realmente me están respondiendo lo que esperaba. Bien. 5. El segundo sabe canalizar su ira. Numeral. Bien, bien. ¿Se dan cuenta por qué les decía solo concéntrense, les decía en identificar cuál es el pronombre? Por esta razón yo les decía solo concéntrense en identificar el pronombre. Sabemos que este es un pronombre numeral, ¿no? De orden, ¿no? De orden, primero, segundo, tercero, es de orden, ¿ya? Arriba veíamos en 3 de tipo cardinal, ¿no? Es un numeral también. Por eso les decía, lo único que necesito que identifiquen acá es si es numeral, interrogativo, indefinido, ¿ya? Lo más profundo, ya si es de orden o no es de orden el número, eso lo irán desglosando ya cuando estén dentro de la universidad bien a detalle, ¿no? Mientras tanto, interesaba que identifiquen si es numeral, si es indefinido, interrogativo, ¿ya? Esos casos. Bien, 6. La hamaca que tengo en casa es más grande. Relativo. Ok, no voy a discutir con nadie. Es un relativo, correctísimo. Es un pronombre relativo, ¿ya? No lleva tilde,
¿ya? No lleva tilde. Y es un relativo porque hasta está el verbo aquí tengo, ese es el verbo, y aparece hamaca aquí, ¿no? Como el sustantivo al que hace reiteración, ¿no? Es un reiterativo, ¿ok? 7. Varios se dieron el lujo de comer en mi casa. Varios, Definido. Indefinido. pronombre indefinido, correcto. Excelente. 8. Quienes puedan llegar temprano los espero. ¿Qué tipo de pronombre es? Relativo. Relativo. Correcto, no lo duden, no lleva tilde. No lleva tilde, es relativo. No lo duden, por favor, ¿ya? La duda puede en algunos momentos jugarles una mala pasada, ¿ya? Es relativo. Recuerden, todos los interrogativos que llevan tilde van a funcionar como eso, como interrogativos. Pero esos mismos interrogativos pueden pasar a relativos y no van a llevar tilde. Y van a funcionar como relativos, ¿ya? No se olviden de ese detalle. Bien, 9. ¿Cómo pudiste golpearla? ¿Cómo pudiste golpearla? Es una Relativo. admiración. Exclamativo. Exclamativo. Excelente. Excelente. Lleva signos de exclamación, ¿no? Los signos de admiración que nosotros decíamos antes. ¿Listo? Ahí está, los lleva. Siempre que ustedes vean el signo de admiración, te aseguro que tu pronombre va a ser exclamativo, ¿ya? Ojo, el pronombre que aparezca al inicio, ¿no? Y recuerden que aparecen siempre al inicio, ¿ya? 10. Se puede sentar el que quiera hacerlo. Relativo. Relativo. Excelente. Es un pronombre relativo, ¿ya? ¿Por qué es relativo? Sencillo. Aquí está el verbo quiera, ¿ya? Recuerden que puede ir acompañado por el artículo él, no hay ningún problema, ahí está, el que quiera hacerlo, ¿ya? Bien. Creo que no ha sido en vano enviarles esta tarea, ¿sí? Está bien, correctísimo, lo han hecho muy bien, ¿ya? Ahí está. Si han logrado reconocer así todo lo que hemos hecho de manera sencilla, como me lo han demostrado ahorita, están listos en cuanto a pronombres ya, ¿ya? Ahora veamos la última y con esto cerramos. Aquí solamente había que decir la función y lamentablemente te van a poner en el examen sí o sí en algún adjetivo, sustantivo, pronombre, la función que pueda cumplir. Entonces, lo único que quiero aquí que aprendan es cuándo cumple función de atributo, cuándo cumple función de complemento directo, de sujeto o núcleo, de complemento preposicional, de complemento circunstancial, de complemento agente, de complemento adyacente, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué situaciones? Recuerda que los sustantivos, los adjetivos y los pronombres van a llegar a cumplir estas funciones, ¿no? Bien, por ejemplo, el error es suyo. Es el verbo acá. Y recuerden que cuando nos encontramos frente al verbo ser, estar o parecer, lo que sigue después automáticamente es un... Atributo. ¿Qué cosa? Bien, es un atributo automáticamente, ¿ya? Solamente, los atributos solo aparecen después del verbo ser, estar o parecer. No se olviden de eso. Solo aparecen después de esos tres verbos. Ahora, en algunos casos el atributo va a aparecer delante del verbo. Solamente en ese caso excepcional que les presenté, ¿no? Es muy excepcional ese casito, pero después siempre aparecen después de esos tres verbos, ¿ya? Bien, aquí está cumpliendo la función de atributo. ¿Listo? ¿Por qué les puse con opciones esta vez? Porque en el examen les aparece con opciones, ¿ya? Les aparece con opciones y bueno, hay que ir adaptando, ¿no? 2. Nadie quiere ser responsable. Ese nadie, ¿está cumpliendo la función de sujeto o de complemento preposicional? Sujeto. Excelente, está cumpliendo la función de sujeto, porque si estuviera cumpliendo la función de complemento tendría que ir preposicional. Preposición, te pido una preposición y aquí no hay una preposición, así que por lo tanto debes desechar esa opción. 3, la casa de esta es lejos. Complemento preposicional o sujeto. ¿Cuál? Sujeto. Sujeto. ¿Seguro? No, pues no, complemento. Cuando te pida complemento preposicional debes ubicar una preposición. ¿Y dónde está la preposición? Ahí. De. ¿Te acuerdas? Este es el sujeto, cuidado, este es el sujeto, la casa es el sujeto. Ese es de esta es su complemento preposicional. Y ahí aparece la preposición adelante, no se olviden de ese detalle. 4. Estas trabajan todos los días, sujeto o complemento directo. Es complemento directo. Complemento directo. ¿Seguros? A ver. Es sujeto, ¿saben por qué? Está haciendo referencia a personas,
no sabemos quiénes, sabemos que son de género, pueden ser hombres y mujeres referidos a personas o pueden ser solo mujeres. Entonces, estas trabajan todos los días. Trabajan todos los días el sintagma verbal y recuerden que el complemento directo solo aparece en el sintagma verbal, solo en el sintagma verbal y estas está en el sintagma nominal y está cumpliendo la función de sujeto o núcleo. ¿Ya? No se olviden. El complemento directo solo aparece aquí en el sintagma verbal. Todos trabajan todos los días, ¿ya? Entonces, no puede ser un complemento directo, sino un sujeto. ¿Listo? Bien, volvamos. ¿Qué es eso de ahí? ¿Complemento directo o núcleo? Núcleo. Correcto. Recuerden que cuando hablo de núcleo, también estoy hablando de sujeto. Núcleo es lo mismo que sujeto, pero en este caso es núcleo, ¿no? Del sintagma nominal. 6. Mi primo la quiere a ella. ¿Complemento directo o indirecto? Directo. Directo. Bien, bien. Aquí me estoy dando cuenta que vale la pena lo que estamos haciendo. ¿Ya? Mi primo la quiere a ella. ¿A quién quiere mi primo? A ella. A ella. Por lo tanto, si me responde a la pregunta ¿quién? O me responde a la pregunta ¿qué? Estamos hablando de un complemento directo, hacia ojos cerrados. ¿Ya? 7. Tú eres un verdadero amigo. Sujeto o complemento preposicional. Sujeto. Sujeto. Bien, aquí no hay duda alguna. Excelente. 8. La mía está cerrada. Núcleo o complemento directo. Núcleo. Directo. Complemento Correcto, directo. es un núcleo. ¿Ya? No hay complemento. A ver, está cerrada es sintagma verbal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la mía es sintagma nominal. Ojo, el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial solo pueden aparecer en el sintagma verbal. Y mía no está en el sintagma verbal. Por lo tanto, no puede ser complemento directo. ¿Ya? No puede. Ahora, mía está cumpliendo la función de núcleo o sujeto del sintagma nominal. ¿Listo? No se olviden, no pierdan de vista el separar sintagma nominal y verbal en sus oraciones. 9. Sus intereses no son los nuestros. Complemento directo o complemento circunstancial. Circunstancial. Directo. A ver, Complemento directo. correcto, es directo, ¿ya? Es directo. Aquí aparece después del verbo, o sea, son, ¿no? El verbo ser, pero no está cumpliendo la función de atributo, así que cuidado con confundir. Bien, 10. Compraron celulares para ellos. Complemento indirecto, complemento directo. 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 Directo o indirecto. Directo. 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 Recuerden la regla. Cada vez que aparezca a o para por delante, entonces es un complemento indirecto. Y aquí aparece para. ¿Se acuerdan? O sea, cada que aparezca para sería complemento indirecto. ¿O no lo Sí, entiendo? sí, exacto. Quédate con esa idea. Siempre que te encuentres para dentro del sintagma verbal, porque todo esto es sintagma verbal, todo lo que estamos viendo, compraron celulares para ellos, todo eso es sintagma verbal. Entonces, si dentro del sintagma verbal te aparece un para y al lado te aparece un pronombre, o la palabra que te aparezca al lado de ese para es complemento indirecto. Nunca lo dudes. El para siempre te va a indicar un complemento indirecto. ¿Listo? Ya, ya. Sí. Y ahora, ¿cuándo va a ser la preposición a un complemento indirecto? Cuando haga referencia a objetos o a cosas. Pero cuando haga referencia a personas o a seres animados, entonces el a va a acompañar a complemento directo. Pero cuando haga referencia a objetos o a cosas, entonces va a ser un complemento indirecto. ¿Ya? La preposición a. A eso me refiero con esa explicación. Muy bien, hemos trabajado. No se olviden, consejo para cerrar. No se olviden, por favor, de identificar siempre en tu análisis sintagma nominal y sintagma verbal. Es lo primero que tienes que hacer en tu oración. Listo. En el sintagma nominal solo pueden aparecer el complemento preposicional y el sujeto. No pueden aparecer más elementos en el sintagma nominal. En el sintagma verbal pueden aparecer complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, ¿ya? El atributo aparece dentro del sintagma verbal. ¿Ok? Siempre hagan su análisis primero. A ver, ¿dónde está el sistema verbal? ¿Y qué me está pidiendo la pregunta? Ya, entonces esto es tal cosa. ¿Listo? Ese análisis lo tienen que hacer visualmente y rápido cuando ustedes estén en la prueba. ¿Ok? Bien, con esto hemos
llegado al final de la clase. Mañana empezamos el otro tema y no se olviden, me hacen recuerdo, no me voy a olvidar, porque esto ya me voy a sentar a prepararlo ahorita, la parte esa en la que tengo que presentar los pronombres enclíticos y proclíticos para que eso quede completo. ¿Listo? Pueden dar la autoevaluación en la plataforma de esta unidad, los que no lo han dado todavía, pueden subir esta tarea bien, los que no han subido, por favor cumplan esa partecita y todo estará cerrado y culminado en la unidad número 7. ¿Listo?